Dios Todopoderoso. Démosle un aplauso a nuestro Dios, amados hermanos. Ustedes pueden tomar asiento, gracias. Vamos a entonces entrar en la temática del ayuno. El ayuno es una arma que junto a la oración, ¿verdad? Que junto a la adoración, a la alabanza y a la adoración, son armas poderosas para el cristiano. Son herramientas, pero también tienen que ver con disciplina, ¿verdad? El ayuno requiere disciplina. Y vamos a ver un video, el número 3, lo vamos a proyectar unos minutos, unos 5 minutitos, para tener una idea, ¿verdad? Los predicadores tienen sus puntos de vista teológicos buenos, y por eso yo les traigo estos videos para que aprendamos, ¿verdad? Amén. A Dios. Ok, aquí viene y ahí voy entrando. Mateo capítulo 6, verso 16. Entonces dice, acérquense a Dios. Por eso es que cuando no hay sacrificios en una iglesia y en una persona, no hay acercamiento de Dios. Dios no está por ahí porque Él es atraído a ese tipo de sacrificio. ¿Estamos ya acá en la iglesia? Ok, porque ese es un principio. Quisiera entrar a un montón de cosas. ¿Por qué los santeros hacen sacrificio? Los santeros entienden el principio, pero no los creyentes. Y lo hacen, se lo robaron a Dios. Ellos tomaron esa idea para robársela a Dios. Porque en el mundo espiritual, oído, donde quiera que hay un sacrificio, eso representa sangre. ¿Cuántos de ustedes dicen, yo te di de mi dinero y ahí estaba mi sangre? Ustedes no dan tampoco. Levanten la mano. ¿Cuántos dicen, Señor, yo le di una alabanza a Dios y estaba pasando por lo peor de mí, pero se la di con todo mi corazón? Había sangre. Una vez una viuda me trajo una ofrenda, y era su retiro. Y cuando me la recibí en la mano, yo sentí un peso, y el Señor me dijo, esa ofrenda tiene sangre. Ustedes parece que no matan ni una pulga, pero diga algo, que hay sangre. En lo que yo le estoy predicando, hay sangre. Lo que yo le enseño, hay sangre. Lo que yo le doy, hay sangre, hay sacrificio. Los espíritus son atraídos a la sangre. Donde quiera que hay sacrificio, esta generación no quiere esa palabra, quiere todo rápido, ya, todo rápido. Y los espíritus son atraídos, en el mundo espiritual son atraídos por los sacrificios. Por eso es que los santeros matan animales. Nosotros, cuando le damos alabanza y adoración a Dios, Dios es atraído. El Espíritu de Dios es atraído. Entonces dice a Mateo, entonces el ayuno es una forma, un sacrificio espiritual para acercarse a Dios. Cuando ayunéis, mire lo que dice, no dice si ayunéis. No dice cuándo, porque hay gente que dice, eso es para el Antiguo Testamento. Cuando ayunéis significa que lo vamos a hacer. Marcos capítulo 2, verso 18. Y dice, vamos allá, Marcos capítulo 2, verso 18. Y mira lo que dice el ayuno. Rápido, Marcos, rápido, please. Marcos 2, 18. Y dice, y los discípulos de Juan le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Verso 19. Y dice, y les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras están con ellos el esposo? En ese momento Cristo estaba con ellos. Y dice, entre tanto que están contigo el esposo, no pueden ayunar. Verso 20, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. ¿Le dan un aplauso? Ok, ya lo vemos entonces. Ya lo vemos entonces que el ayuno sí habla de esto. El ayuno habla de cómo nosotros, todos los hombres que caminaron bajo el poder de Dios, que caminaron bajo la presencia de Dios, eran hombres de ayuno. Ellos descubrieron que había poder detrás del ayuno. Todos los hombres que se mueven en la presencia y en el poder de Dios son hombres y mujeres que conocen este principio. Ese es un principio antiguo para adquirir legalmente poder. Los brujos hacen y se sientan y sacrifican para buscar poder. Entonces, mire lo que les voy a decir.
Esta generación quiere un atajo al poder y al éxito. Esta generación quiere éxito sin sacrificio. Quiere que Dios venga sin orar. Quiere que Dios rompa cosas en la vida sin ayunar. Entonces están buscando un atajo al poder. ¿Puedo escuchar un amén de ustedes? Entonces, cuando vemos esto, vemos el sacrificio. Ahora, vea esto, hay dos tipos de ayuno. Y esto es importante que ustedes lo conozcan. Hay dos tipos de ayuno. Primero, este es el primero. Dos tipos de ayuno. La primero, el ayuno soberano. Ya sabemos lo que es. Ya sabemos que los hombres, hay un principio detrás de esto, del ayunar. Si nosotros queremos rompimiento en algo, y aquí viene. Hay dos tipos de ayuno. El primero es el ayuno soberano. Levanten su mano y diga soberano. Dígalo más fuerte. Ese es el ayuno el cual es iniciado por Dios y Dios le pone un deseo para hacerlo. Lo inicia Dios y usted se levanta en la mañana o en la tarde. Usted dice, yo no quiero comer. Es un deseo que el hambre se le va. Y la razón de esto es porque Dios, lo que Dios está haciendo es soberanamente llevándolo a ese sacrificio para buscarlo. Y por eso dice Filipenses 2:13, dice, Él pone el querer como el hacer. Cuando usted vea que una persona no quiere hacer la voluntad de Dios, ore para que Dios le ponga el querer como el hacer. ¿Ustedes me escucharon todos? Levanten su mano, no sé si están acá, tiene hambre. Entonces, este principio Dios escoge, escuche por favor, Dios escoge, inicia Él. Nosotros nos sentimos de parte de Dios ayunar. El segundo es a través de la fe. Entonces por eso dice, ¿cuándo ayunéis? No dice si ayunéis. Entonces lo iniciamos nosotros. Y entonces ahí es donde nosotros iniciamos, por alguna razón específica. Sea para buscar a Dios con propósitos espirituales, sea para buscar a Dios, es decir, tú dices, yo voy a ayunar porque yo voy a ayunar por la salvación de mis hijos, yo voy a ayunar por un rompimiento financiero. ¿Está correcto eso? Claro, porque tiene un propósito espiritual de buscar a Dios, donde usted se va a alinear. Hay cosas que están desalineadas, y mientras las cosas no se alineen, pueblo, usted siempre no va a tener paz. Y va a haber siempre una lucha. Cuando la voluntad de Dios hay una paz en el corazón. Entonces Dios va a alinear. En ese ayuno Dios alinea. Entonces cada creyente entra a ese tipo de, where's the watch? El creyente entra en ese tipo de ayuno. Y entonces vemos, hay uno que es iniciado por Dios, que usted lo siente un deseo. Hay otro que usted lo inicia y usted dice, no, yo voy a ayunar. Yo tengo algo por qué ayunar, y además es un acto de acercarme a Dios. Dale un aplauso a Jesucristo. Ok, entonces vemos lo siguiente. Vemos por qué muchas personas, hay ciertas cosas. Este video está en YouTube, que son importantes. La información está en el manual. Todo lo que estoy hablando está en el manual. ¿Qué es ayuno? Una de las definiciones, porque hay varias, pero la más importante, creo yo, es la abstinencia total o parcial de comida, con fines espirituales, con fines religiosos, como una disciplina, pero también como un sacrificio. Dice que en las religiones primitivas era como una preparación para una ceremonia de iniciación. En el judaísmo y en el cristianismo es una señal de compunción o arrepentimiento por el pecado. Ahora, hay otras prácticas en donde usted ayuna para tener claridad en su visión o su discernimiento de algunas cuestiones espirituales. Hay algunas situaciones en su vida espiritual que usted quiere entender por qué Dios lo está llevando a esa situación. Usted ayuna. El ayuno es un ejercicio espiritual en el que un individuo o una comunidad se abstiene de comida. El ayuno puede ser
de un día, de 2 días, de 3 días, de 7 días. Bíblicamente hay ayuno de un día, 3 días, 7 días, 3 semanas, que es el ayuno de Daniel, era el ayuno parcial que le llamamos, y este es el ayuno de 40 días. Hace varias semanas fui a una reunión de pastores donde se presentó un predicador que dijo que acababa de terminar un ayuno de 40 días. Sí, solo tomando agua, ¿verdad? Ahora, ¿por qué ayuna la gente? Diversas razones. Por ejemplo, antes de recibir un mensaje de Dios, antes de ir a cumplir una misión especial. ¿Se recuerdan cuando Pablo y Bernabé estaban en oración y en ayuno y Dios los mandó a las misiones, ¿verdad? Con motivo de la muerte de una persona, puede ser una razón. Para aspectos de catástrofe, ¿verdad? O situaciones de emergencia, ¿verdad? Para implorar la ayuda de Dios, para tener discernimiento espiritual o para perdón, ¿verdad? Ahora, en el Antiguo Testamento lo hacían fuera por luto, por tristeza o por humillación. A ver, búsqueme Jueces 20:26 o Primera de Samuel 31:3, lo que encuentren más luego. 20:26. Sí, Jueces 20:26. Entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios y lloraron y se sentaron allí en presencia de Jehová y ayunaron aquel día hasta la noche y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Amén. Hay algunos pasajes en la Biblia que presentan el estado de tristeza y humillación en el contexto de penitencia por el pecado. Primera de Samuel 7:6. Gloria a Dios. Repito, Primera de Samuel 7, versículo 6. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Amén. Penitencia por el pecado. También se puede presentar ayuno en el contexto de la penitencia y la humillación como señal de conversión. Jeremías 14:12. Alguien por aparte que me busque Esther 4:3 y otro hermano que me busque Marcos 12, 28 al 34. Jeremías 2. Jeremías 14:12. Esther 4:3. A ver. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Silicio, ceniza era la cama de muchos. Amén. Jeremías 14:12. Sí. Cuando ayunen, yo no oiré su clamor, y cuando ofrezcan holocaustos y ofrendas, no lo aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. Wow. Tremendo, un juicio de Dios, siempre por el pecado, por la desobediencia. Marcos 12, 28 al 34, un poquito más largo, pero si lo pueden leer. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto.
Entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Amén. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos que sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Bueno, todo esto que hemos estado leyendo son para ejemplos en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo, que tienen que ver con el aspecto de justicia social. Es decir, a veces tenemos que ser cuidadosos. Y Isaías 58 y Zacarías 7 nos hablan de lo que Dios quiere. ¿Ya? En el ayuno, en el contexto total de la vida de las personas como una acción de solidaridad. Yo podría estar queriendo ayunar, pero a lo mejor mi actitud hacia los demás no sea la que agrade a Dios, ¿verdad? Y eso es importante, ¿verdad? Entonces, tener cuidado de que el enfoque no sea un enfoque totalmente religioso, sino de humillación y de búsqueda de Dios en una actitud de arrepentimiento en términos generales, que era lo que hacía el pueblo de Dios. Acuérdense que el pueblo de Dios le falló muchas veces, ¿verdad? Y habían sacrificios y usaban animales y los sacrificaban, pero en ese sentido la persona decía, pues si peco, compro un animalito y lo sacrifico y ya estuvo. O igual en el aspecto del ayuno, ¿verdad? Religiosamente los fariseos todos los días, todas las semanas ayunaban, pero pregonaban ese tipo de actitud, y muchas veces ellos con sus padres o con sus semejantes tenían una actitud diferente, ¿verdad? Y bueno, Jesús y Moisés y Elías ayunaron 40 días bajo un propósito bien particular, ¿verdad? Yo nunca he sentido y no sé si pueda ayunar 40 días, ¿no? Es algo muy especial, ¿verdad? Ahora, los judíos tenían su ayuno semanal, eran devotos del ayuno. Algunos los lunes, otros los jueves, y bueno, es bueno establecer un tipo de rutina de esa naturaleza, hermano. Nosotros con la pastora estamos animando todos los jueves a que ayunemos, ¿verdad? Usted lo puede entregar al mes, bueno, como usted quiera, pero nosotros, nuestra meta de los jueves es que ayunemos de 6 a 6, ¿verdad? Para que usted esté en el día orando y meditando la palabra. Ana dice que en la Biblia, en Lucas 2:37, si me lo buscan, servía a Dios en el templo con ayunos y oraciones. El papel de Ana era más de ayuno, tremendo, ¿verdad? Era una responsabilidad de llevar la carga de muchos. Lucas 2:37. Y otro que me busque Marcos 2:18. Y alguien más que me busque Mateo 3:2. A ver. Y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día, con ayunos y oraciones. 84 años, hermano. Y ayunaba, preciosa el ministerio de Ana. ¿Qué dice Marcos 2:18? A ver. Arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. Ok. Mateo 3:2. Y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Entonces, ¿se recuerdan el ayuno de Cornelio? Le llegaron a avisar a Pedro del ayuno de Cornelio. Ayuno poderoso. Los cristianos de Antioquía, ahí en Hechos 13, del 2 al 13, alguien me lo busca, estaban ayunando también, ¿verdad? O sea, el ayuno debe de ser un estilo de vida del creyente. Cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, designen a Bernabé y a Saulo para
para el trabajo especial al cual los he llamado. Así que después de pasar más tiempo en ayuno y oración, les impusieron las manos y los enviaron. Amén, ¿verdad? Qué poderoso. Ya lo dijimos antes de que Dios te envíe algo. ¿Qué tal si pruebas un ayuno para confirmar lo que sientes en tu corazón? Y así hay muchos versículos. Allí en el estudio hay varios versículos demostrándonos que la iglesia primitiva creía en el valor del ayuno, ¿verdad? Y Jesús, pues, él fue y ayunó y le trató de enseñar a los discípulos, aunque él hablaba de que mientras él estuviera, pues ellos no necesitaban. Pero después, cuando Cristo ascendió al cielo, ellos se vieron en la obligación de ayunar, ¿verdad? Gloria al Señor. Ahora, ¿qué es físicamente el ayuno? Salmo 109, 24. Ahí en la siguiente, amén. Mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno y mi carne desfallece por falta de gordura. Ahora, yo te voy a decir una cosa, hermano. Esto, si tú lo llevas a la práctica poco a poco, vas a aprenderlo y vas a aprender a sujetar la carne. Tú vas y te metes en el ayuno y puedes estar trabajando, pero tomas tus tiempos y oras. ¿Te acuerdas ahí de cuáles son las peticiones que quieres orar? Tomas un tiempo de lectura de la palabra. Tienes que ir a hacer una diligencia, ve y le dices: Señor, estoy en ayuno, pero ayúdame. Quiero adorarte. Y usted está en ayuno, ¿verdad? Y toma tiempo, ¿verdad? Claro, un ayuno congregacional es diferente porque aquí nos juntamos, estamos tomando agua nada más, no comemos y estamos cantando, adorando al Señor y así se pasa el tiempo, ¿verdad? Dice Éxodo 34, 28. Y él estuvo allí con Jehová, dice, 40 días y 40 noches. Mire qué tremendo el ayuno sobrenatural de Moisés. No comió pan ni bebió agua. Eso, hermanos, si tú vas a entrar en un ayuno donde no vas a comer ni beber, no debe ser mayor de 3 días. Está demostrado que después de 3 días puedes tener problemas con tus riñones. Así que un día sin agua y sin comida, tú lo pasas. 2 días también. Hasta 3 días. Pero ya después de 3 días no es bueno no tomar agua. ¿Ven? Amén. Entonces, en este caso hubo abstinencia de alimento y de agua. Ahora, eso es físicamente. Te puede debilitar. Si te vas acostumbrando y puedes empezar dejando un tiempo. Al siguiente día pruebas 2 tiempos. A la semana pruebas 3 tiempos. Ya no comes los 3 tiempos, ¿verdad? A la hora que comías. Y el ayuno del día, tú puedes entregarlo 6, 7 de la noche y puedes comer un poquito, tomar un caldito, algo, pero aguardado, ¿verdad? Importante. Ahora, ¿qué significa espiritualmente? Mateo 6, 16 al 18. Cuando ayunes no seáis austeros como los hipócritas, como ellos demuestran sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Es importante, ¿verdad? Amén. Nos apartamos para Dios en un ayuno para tener intimidad, ¿verdad? Y en ese tiempo tenemos tiempo de oración, pero también puede ser que se debilite un poco el cuerpo, pero te vas a fortalecer espiritualmente. Nos humillamos ante el Señor y cargamos baterías espirituales. Intentémoslo, hermano. Nosotros queremos incluso ya empezar prácticas en la iglesia una vez al mes y venirnos aquí, ¿verdad? Un día establecido y que podamos estar acá el día, ¿verdad? Ayunando y absteniéndonos de alimento. Ahora, ¿cuánto puede durar? Hay ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, en Jueces 20:26, de un día.
En Esther 4:16, de 3 días, si alguien lo busca, ¿verdad? En 2 Samuel 12, 16 al 20, de 7 días. En el libro de Daniel, capítulo 10, versos 2 al 3, 21 días. Y bueno, los hay de 40, ¿verdad? Que están registrados en la Biblia. Y pues no los voy a invitar a ayuno de 40 días. ¿Verdad? A ver, si alguien yo tiene... tengo Esther. A ver. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayuna por mí y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca, y si perezco, que perezca. Esther, ustedes saben, en el libro de Esther hay un desafío poderoso contra el pueblo de Israel. Hay un edicto para destruir a Israel, al pueblo, pero cuando se entera Esther, ella, para entrar al rey y pedirle algo, debía de ser llamada por el rey. En ningún momento ella podía entrar para pedir algo del rey. Y ella sabía eso, entonces dijo, voy a ayunar. Y sometió a todo el pueblo a ayuno de 3 días, no tomaron ni comieron. Y bueno, ustedes saben lo demás, ¿verdad? Una historia hermosa. ¿Alguien tiene alguna otra cita? Jueces tengo. A ver. Entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios y lloraron y se sentaron ahí en presencia de Jehová y ayunaron aquel día hasta la noche y ofrecieron holocausto y ofrendas de paz delante de Jehová. Gloria a Dios. Un día, 2 Samuel 12, si alguien lo tiene. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en la tierra. Ahora, ahí se habla, en 2 Samuel se habla de un ayuno de 7 días, ¿verdad? Acuérdense que estaba un niño enfermo, pero ese niño Dios había decretado que moriría. Pero David tomó ese tiempo de 7 días para ayunar. Y bueno, están los ayunos, como dije, de 40 días. Voy a hablarles un poco de los tipos de ayuno. Acá el predicador habló de 2 tipos, pero hablando de la decisión de Dios y la decisión personal. Algo que Dios pone y aquello que tú decides por fe. Pero yo les voy a enseñar lo que es el ayuno en cuanto a cómo se hace. El ayuno natural. Mateo 4:2 dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Es un ayuno natural. Después de ayunar, tuvo hambre, dice. ¿Qué significa? Que se abstuvo de comida, pero no se abstuvo de agua, no lo dice, ¿verdad? No comió nada, dice. Ese es el ayuno natural. Pero hay un ayuno total, que se le llama también absoluto. Estuvo 3 días sin ver y no comió nada, dice. Hay pocos ejemplos en la escritura de lo que estamos llamando ayuno total, es decir, abstención de comida y de bebida. Si hay en la Biblia, se registra el ayuno de Esther de 3 días, en donde no se bebió ni se comió. Ayuno total se llama eso. Y el ayuno natural, aquel ayuno en donde sí hay agua. Amén. Y está el ayuno parcial. Dice Daniel 10:3, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino. Quiere decir que el ayuno parcial usted puede comer algo o beber algo. Ellos aquí se abstuvieron de carnes, de chorizos, de tacos, ¿verdad? Si lo decimos así, pero comieron frutas, ¿verdad? Comieron bebidas de vegetales o un jugo de qué sé yo, de fruta, si lo comieron. Eso es ayuno parcial. Por ejemplo, los diabéticos a veces pueden ellos ayunar de cierta manera, absteniéndose de algunas comidas, no de todas,
siempre y cuando el doctor esté de por medio, ¿verdad? Hay que tener cuidado. Pero otros están trabajando y ese día deciden no comer la comida natural que comen, donde llevan su enchilada, sus papitas fritas, ¿verdad? Y deciden llevarse unos jugos de vegetales. Y a la hora del lonche, ahí está el juguito grande, ¿verdad? Con hielito. Y a lo mejor llevaba una manzanita y se come la manzana. Ya está ayunando. Y usted entrega ese tiempo. Amén, hermanos. O legumbres, ¿verdad? Chayotillo, picadito con, ¿verdad? Ay, ay, ay. O ejotillos con, qué sé yo, papitas, ¿verdad? Hay tantas papas buenas de las chiquitas, ¿verdad? Usted puede ayunar vegetales. Ahora, los que hablan de esto, ellos dicen que no es muy común el ayuno en el pueblo de Dios, ¿verdad? El cuerpo de Cristo dice que de alguna manera lo ha ignorado. ¿Cuántos creen que es cierto lo que estoy diciendo? ¿Verdad? ¿Verdad? Cuesta, ¿verdad? Hacemos una comelona aquí, qué nombre, tremendo, pero programemos un ayuno y van a ver. Sí, ¿verdad? ¿Verdad? Ahora, y eso le hace falta que la iglesia tenga poder por eso. Pero ¿por qué no probamos a Dios, verdad? Así como Dios quiere que lo probemos con los diezmos y las ofrendas, ¿por qué no lo probamos con el ayuno? Para empoderarnos, ¿verdad? Amén. Y por eso a veces en la iglesia no hay manifestaciones espirituales como milagros, como sanidades, ¿verdad? Manifestaciones de lo sobrenatural, ¿verdad? Y hay razones por las cuales el pueblo ha abandonado el ayuno. La gente con horarios recargados le cuesta más. Si usted va a trabajar 80 horas en la semana, ¿a qué horas le va a quedar tiempo de ayunar? A no ser que usted sea disciplinado. Porque yo le voy a decir una cosa, hermano. Yo estoy entrenándome para poder ayunar más tiempo. Y lo he empezado a hacer. Y cada jueves que ayuno voy entregando más tarde el ayuno. Y me abstengo de todo. Solamente un poquito de agua. ¿Verdad? Y cuando se entrega, hay satisfacción. Usted lo puede empezar a hacer. No lo haga como yo lo hago. Empiece entregando el desayuno. Deje el café. Ay, 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 qué difícil. Ay, señor pastor, por favor. Vaya pues, tome una tacita. Empiece dejando, por ejemplo, el celular. ¿Verdad? El celular o deje de ver ese día alguna película que usted quiere ver. Cosas como esa. Y usted va sacrificando la carne. ¿Verdad? Amén. Pensar positivo, un ayuno tremendo. Ah, bueno, también, sí, la pastora sí, sugiere eso, ¿verdad? Pero yo estoy hablando de eso, dejar la comida, hermano. Eso está más difícil, pero podemos hacerlo. ¿Cuántos quieren este jueves? Este jueves, ¿cuándo es 4 de julio? Sábado, ¿verdad? Viernes. El viernes, bueno, entonces el jueves. ¿Quiénes quieren entrar conmigo en ese ayuno? ¿Nos ponemos de acuerdo? Amén. Nos ponemos de acuerdo. Y vamos a estar orando. Ahí escribimos que quieren que oremos y cada quien orando. Y hacemos la prueba. Y el otro jueves. Y un día de este mes de julio, tal vez, pastora, planificamos venir acá. Toda una mañana hasta las 3 a orar y cantarle al Señor. Yo creo que va a ayudarnos. Otra razón por la cual se ha dejado de ayunar es, dicen los expertos, pereza, dice. Pues sí, ¿verdad? Porque hay que hacer el sacrificio. Ahora, otros hablan de la hipergracia, de la supergracia. Hay gente que dice, pero si a Dios me salvó, si a Cristo murió por mí, ya hizo el todo, yo no tengo que hacer nada. Bueno, ese es un pensamiento un poco liberal, pero acordémonos que el ayuno trae beneficios, no solo en la salud. Les quiero decir que yo me he estado asesorando sobre el ayuno intermitente. Deja de comer 16 horas y come 8 horas. Y se puede hacer.
ayuno de 16 horas. ¿Por qué? Porque usted se va a acostar a las 10 y de ahí no está comiendo, empieza a contar horas hasta las 4 de la tarde, por ejemplo. Más de 16 horas, ahí empieza a comer. Y come, ¿verdad? Y es una práctica que es valedera. Y usted puede ir dejando algunas comidas. Por ejemplo, los que tienen problemas con el azúcar, empiece a dejar los carbohidratos. Empiece a bajar las tortillas, el pan. No, yo sé, pero es bajarlo, no es dejar de comer. No dejar de comer, porque usted va a comer algunos carbohidratos. Si comía 5 tortillas, bájale a 2,5. Está bien, pues 3. Si comía el pan con el café, en lugar del pan entero, la mitad. Yo sé que no es fácil, pero bueno, gloria a Dios. Ahora, tú y yo somos sacerdotes de Dios y tenemos la responsabilidad de ofrecer sacrificios espirituales en oración y en ayuno para poder empujar, hermano. Estamos queriendo llegar a un tiempo de esa oración que ya hemos estado hablando, de empujar, ¿verdad? Para que, ¿se recuerdan el video de los globos? Empezó a soplar y al principio no se reventó. Tenemos que empezar a soplar, a empujar, pero también apoyar la oración para la iglesia con otras disciplinas espirituales. La vigilia ya la tenemos. Esta semana no va a haber vigilia porque es día del 4 de julio, ¿verdad? No sé si quieran ustedes que la corramos, ¿verdad? Y si no, se tendrá hasta agosto, ¿verdad? Porque es un día de fiesta y no vamos a afectarle su fiesta, pero no la vamos a tener. Pero las vigilias son tiempos bonitos de oración. Aumentémosle a la disciplina espiritual del ayuno, hermano, es lo que quiero sugerir. Ahora, retomemos la intención original de Dios para la iglesia, ¿verdad? Demostremos, además del amor que ya demostramos y de la coinonía y todo, demostremos también el interés por otros que necesitan ayuno. Hay géneros que no salen, dice la palabra, sino que con oración y ayuno, ¿verdad? Hay tantas necesidades que tenemos que pelearlas. Amén, hermanos. Amén. Amén. Ahora, ¿qué logramos con el ayuno? Muchas recompensas espirituales, aún recompensas mentales y físicas. Yo te puedo decir que si tú empiezas a ayunar, va a mejorar tu salud. Amén. Se ha demostrado, gentes han sido internadas en centros de recuperación por enfermedades graves y que los han puesto a ayunar, hermano. Y esa gente a través del ayuno ha tenido victorias en su salud. Amén. Ahora, el primer punto es que el ayuno mantiene nuestro filo espiritual. ¿Qué estoy queriendo hablar con eso? Y aquí tengo en el manual, quiero reforzar ese punto. Denme un segundito. Si usted quiere que su espíritu esté alerta, empiece a ayunar. Alerta espiritual, tu espíritu para discernir mejor. Entre más sintonizado estés espiritualmente, más pronto vas a percibir las realidades del ámbito espiritual. Cuando ayuna, Dios empieza a afilar tu filo. ¿Saben lo que es filo? Sacarle filo a un machete, a un cuchillo, ¿verdad? Corta mejor, ¿verdad? Dios empieza a afilar tu habilidad para ver el mundo espiritual, ¿verdad? Porque hemos perdido el filo, yo lo he reconocido, hermano, hay que agarrar filo, ¿verdad? El ayuno purifica nuestra alma también, ¿verdad? Cuando usted ayuna, ayuda a mantener su alma bajo el control de su espíritu, porque generalmente es el cuerpo que domina y el alma al espíritu, para que se invierta. El ayuno acelera nuestra muerte al yo. Amén, hermanos. Decía Juan el Bautista, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Hay muchas cosas carnales que tenemos, el genio, el mal carácter, muchas situaciones que las vamos a vencer con el ayuno.
El ayuno rompe nuestros patrones y ciclos de pensamientos negativos. Amén, hermanos. Muy bien. El ayuno es una arma que Dios usa para lidiar con nuestra carne, ¿verdad? Crucifiquemos nuestra carne, es parte del proceso. El ayuno rompe nuestros patrones y ciclos de pensamiento, lo dije, aviva nuestra unción, ¿verdad? Qué importante es que haya unción, aviva nuestra unción. Hay algo más aquí que tengo. Dice 2 Timoteo 1, 6 al 7. 2 Timoteo 1, 6 al 7. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Eso es lo que Pablo le aconsejaba a Timoteo. El ayuno afirma nuestra percepción espiritual. Es un medio el ayuno a través del cual nuestras almas se purifican, hermanos, para que podamos ver y escuchar mejor en el ámbito espiritual. Amén. Amén. Gloria al Señor. Vamos a quedarnos ahí sobre el ayuno y motivarte, hermano, a que consideres ayunar y unirte a ese grupo de personas que queremos entrar en ese ámbito espiritual de una mejor manera. Amén. Póngase de pie un ratito. Voy a ir a escoger un video y luego vamos a ir a la última parte. Desata poder para prepararnos para la guerra. Desata poder en nosotros para prepararnos para la guerra. Desata impartición para ordenar el liderazgo al ministerio. Desarrolla mayor sensibilidad a la voz de Dios. Provoca mayor sensibilidad a la necesidad del pueblo. El ayuno y la oración nos hacen más sensibles a las necesidades del pueblo. Si el pueblo necesita sanidad, si el pueblo tiene un problema, si el pueblo tiene cualquier necesidad, pues a nosotros el ayuno nos hace el bien de que nos hace más sensible y nos hace estar más, como le dijera yo, si cabe la palabra, vulnerable o sensible a la necesidad del hermano. Amén. Hace que los milagros y las sanidades ocurran en mayor cantidad e instantáneamente. Nos da mayor autoridad sobre los demonios. Ayuda a recibir aumento en el nivel de revelación en la palabra de Dios. Muchas personas vienen a la iglesia y nos piden a nosotros, o muchas veces nos dicen, bueno, yo tengo un problema matrimonial, o yo tengo un problema financiero, o yo no he podido, deme 7 puntos para yo poder pagar la renta, deme 7 pasos para yo poder prosperar, deme 7 pasos para mantener mi matrimonio bien. Y no es ni 7 ni son, sencillamente es hacer lo que la palabra nos enseña que hagamos, que es ayunar, orar y estudiar la palabra. Dígale al que tiene al lado, hermano, ¿tienes problemas? Claro que todos tenemos problemas. Todos tenemos problemas. Precuela de preguntar, hermano, ¿tienes problemas? Dile, pregúntale. Dile, ayuna, ora y estudia la palabra. Esos son los pasos para resolver el problema que usted tiene. Esa es lo que Dios nos manda hacer cuando nosotros tenemos problemas. Desde el Antiguo Testamento, cuando nosotros leemos la palabra, siempre se enseñó al pueblo a ayunar y se enseñó a orar. Pero desafortunadamente ha pasado el tiempo y ha pasado las generaciones y nos hemos vuelto, nosotros nos hemos vuelto pasivos con lo que es ayunar y con el que es orar. ¿Ok? Entonces Dios nos llama a ayunar. Dios nos llama a mantener una vida
de ayuno, de oración. No podemos permitir volvernos pasivos en lo que es esto que es tan importante. Y es un estilo de vida, hermano, y créame que yo sé que la gente cuando le hablan de ayuno y de orar, cuando le hablan de venga a un concierto porque viene el famoso tal, se llena, pero cuando le hablan de oración, de ayuno, entonces viene poca gente. Porque casi que a nadie como que nos gusta eso de oír de que ora, ayuna y lee la palabra. Porque eso es un asunto que tiene que ver personal con nosotros. El ayuno es una grande bendición. Y especialmente ahorita hay muchos aquí que lo necesitan. Ya sé que están pensando, porque es que el ayuno baja de peso. Hermano, no lo haga con esa intención. Aquí hay muchos que tienen ese problema de gordura. Y el ayuno sí baja de peso. Claro que sí baja de peso. Yo sé que algunos ya se están poniendo rojos ya. Pero bueno. Joel 2:12 dice: por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con lloro, con todo vuestro corazón, y con ayuno y lloro lamento. ¿Cómo? Lea conmigo Joel 2:12, por favor, tenga su Biblia, hermano. Tenga su Biblia, porque si usted no tiene su Biblia, usted no sabe de qué estamos hablando. Entonces vamos a predicar juntos, ¿ok? Joel 2:12 dice: por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo ¿qué? Vuestro corazón. ¿Con todo qué? Con todo vuestro corazón. Con ayuno y ¿qué? Y lloro y lamento. Sí, pastora, pero cuando yo voy a ayunar y oro, yo no siento nada, yo no siento llorar, yo no siento... Hermano, es que la carne no va a querer ni llorar ni lamentarse, pero cuando usted la lleva y usted ya llega un momentico que se siente libre, la misma carne tiene que ceder. Y es cuando viene la presencia, cuando usted se despoja, ¿verdad que sí? Y usted se va a buscar a Dios y se va a ofrecerle a Dios lo mejor del día. Entonces cuando viene usted y toma ese espíritu de decir, Señor, de verdad tengo que sujetar mi carne, y el Espíritu Santo se encarga de lo demás. Amén. La palabra convertir. Gloria a Dios. Ese material está disponible en la web, el mundo de la oración y la guerra espiritual. Y por eso traigo algunos ejemplos de esta gente, ¿verdad?, que pienso que nos puede ayudar. Vamos a entrar a la última parte, hermanos. La intercesión, que es el papel que cada uno de ustedes está desempeñando en la iglesia. Muchos de los que están acá son parte de los grupos de oración, ¿verdad? Y los que quieran entrar a ser parte, pues para eso están estos seminarios. Amén. Estamos subiendo esto a YouTube para aquellos hermanos que pues quisieran disfrutar de esta enseñanza, van a estar allí, o si usted quiere recordar algo que se dijo, pues ahí va a estar. La intercesión es una obra desinteresada que hacemos por otros. Es poco vista y poco apreciada a veces. Lo decía la sierva, pues estaba hablando pues del ayuno, ¿verdad? A veces la gente no valora esto que hacemos, pero nosotros como cristianos estamos entendiendo lo importante que es la oración, que es el ayuno, lo que es la intercesión, lo que es la guerra espiritual, ¿verdad? El intercesor no busca ser visto por los demás. El intercesor busca ir a la presencia del Señor para agradarlo a Él. El intercesor le otorga a Dios el poder para actuar en la tierra. Para que Dios actúe, debemos de orar e interceder, hermano. No hay otro mecanismo. Dios así lo ha establecido. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Esos son mecanismos que todos lo sabemos. Estamos atribulados y oramos, ¿verdad? Pero ¿qué tal si lo aprendemos a hacer mejor? Orando bajo la voluntad de Dios. Y la oración mejor es cuando usamos la palabra de Dios, ¿ya? Ahora, sabemos que el mayor intercesor que tenemos ahora es Jesucristo. Él está a la diestra del Padre intercediendo por el mundo. Pero tenemos al Espíritu Santo en la tierra, ¿verdad? A veces no sabemos cómo orar.
pero el Espíritu mismo gime por nosotros con gemidos indecibles al Padre, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por cada uno de nosotros. Miren qué importante. Por eso, para orar, es mejor estar en la voluntad de Dios. Pastor, ¿cómo yo estoy en la voluntad de Dios? Lee la palabra, declara la palabra. Esa es la voluntad de Dios. Amén, hermanos. Amén. Importante. Jesucristo, dijimos, es el intercesor por excelencia. Dice Hebreos 7:25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Miren qué hermoso. En la tierra él oraba todo el tiempo, lo estudiamos ayer, pero en el cielo lo hace eternamente por nosotros. Dice Romanos 8:34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Qué ejemplo más hermoso lo que nos da la palabra. Dice Mateo 18:18, de cierto digo, miren qué importante es esto. Y el predicador de la primera video que vimos anoche lo decía, os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Yo desato en la vida de cada uno de ustedes ese espíritu de oración, Amén. ese espíritu de intercesión, ese espíritu de deseo de ayudar. Amén, hermanos. Amén. Estamos desatando. Y lo que aquí se desata en el cielo. Así dice la palabra. Ahora, Dios está buscando intercesores. El cielo espera que nosotros, ¿verdad?, que estamos en la tierra, estemos dispuestos a interceder. Porque la única manera en que sucedan cosas va a ser así. Dios busca un intercesor que ore en su perfecta voluntad para que sea hecho en la tierra lo que Él quiere hacer, así como en el cielo. El predicador decía que ya Dios tiene establecida tu bendición para ti, pero necesitas actuar. Amén, hermanos. Amén. Un intercesor tiene el privilegio de interceder a favor de otros. No es para mí. No voy a llegar al grupo de oración a orar por mí. Voy a orar por otros. Amén, hermanos. Quiero que quede claro esto. Usted en su oración personal, si va a hacer la oración a las 5:30, levantes a las 5 y tenga oración de 5 a 5:30. Y allí pida por lo que usted quiere. Pero la hora de orar como grupo va a orar por otros. Amén, hermanos, estamos claros, ¿verdad? Amén. No tengo que estarlo repitiendo a cada rato. Por eso hay un manual. Ríjase por el manual. Yo quiero que eso suceda, porque entonces vamos a aprender a orar. Y vamos a orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén, hermanos. Amén. ¿Verdad? Poco a poco, yo sé. Pero entre más usted se esfuerce, mejor. El intercesor va a sentir y experimentar el corazón del Padre compadeciéndose por sus hijos. El intercesor no está murmurando peticiones. El intercesor deja ver su propio ser entre Dios y el hombre. Y empieza a gemir. Me recuerdo, estábamos en Guinea Ecuatorial, ya cuando el avión se estaba alistando. Guinea Ecuatorial está en África. Yo llevé un grupo de 18 jóvenes para hacer un apoyo misionero a un misionero americano. Yo era el líder. Ahí llevaba 2 muchachas que solo el trabajo de ellas era interceder. Cuando íbamos a preparar para aterrizarnos, me dijo la hermana Jacobo, pastor, presiento que vamos a tener problemas. Bueno, y yo, pues ya saben lo que tienen que hacer. Ellos hacían eso. Cuando aterrizamos se fueron para el baño porque necesitaban buscar un lugar donde orar.
Empezaron a decomisarnos un montón de equipos que llevábamos. Llevábamos filmadoras, llevábamos equipo de sonido, porque nos habían ofrecido estar en los parques y en las escuelas ministrando niños. Pero nos empezaron a quitar todo. Y empezaron a darnos problemas en el aeropuerto. Nos metimos en guerra espiritual. Luego llegamos con el misionero, no llegó a recogernos porque le habían llamado que estaba cambiándose y retrasado el vuelo, y no se retrasó ni nada. Allá en un camión que iba para la ciudad, ahí pedimos raite y le pagamos al Señor y subimos todo lo que no nos quitaron. Al llegar, el misionero nos dijo que había recibido una comunicación del gobierno que ya no podíamos predicar en los parques. No podíamos, habían cerrado las escuelas y a eso íbamos nosotros. Entonces levantamos un ayuno de 3 días para que eso se rompiera y se comenzó a interceder por las autoridades, por el gobierno, y para que se abrieran las puertas que se habían cerrado. Y Dios nos dio victoria. Pero 3 días no comimos, hermano. Bueno, no estuvo tan mal, porque la comida esa allí en Malabo era difícil. No, si les contara todo lo que nos dieron después, ¿verdad? Porque ellos tienen una cultura de comida diferente. Pero quiero aclararte que Dios usa esos tiempos de intercesión para Él actuar. Porque también las fuerzas espirituales de maldad están afectando diferentes situaciones de Dios. Pero te necesita a ti, hermano. Y la iglesia Semilla de Vida te necesita a ti para que estés intercediendo. Amén. Amén. ¿Y qué hace la intercesión? Ya les di un ejemplo. Victoria espiritual. Después, cuando se abrieron las puertas, vieran qué hermoso, hermano. Los niños, los negritos, aprendiendo cantos de la Biblia. Llevábamos payasos, llevábamos gente que hacía dramas, porque eran jóvenes que habían sido entrenados para eso. Y Dios se glorificó. Pero hubo que interceder. Y habíamos estado haciéndolo en la preparación del viaje. Pero Dios quiere que en esas experiencias te des cuenta tú que cómo es de necesaria la oración. ¿Verdad? La intercesión es la palabra de Dios viva en nuestra boca. A través de la intercesión podemos mover a compasión la mano de Dios. Por medio de la intercesión recibimos revelación y la mente de Dios. Y nos convertimos en sacerdotes. Ministramos a Dios. Amén, hermanos. Porque es así el misterio de esto. Hay que entenderlo. Hemos sido llamados a ser sacerdotes para ministrar a nuestro Dios. Y el intercesor lo va a hacer. Amén, hermanos. Ministramos a Dios antes de ministrar a las personas. ¿Me entienden, hermano? Y esto lleva su precio. Preparándonos para esta situación hemos tenido problemillas que sabemos nosotros que son parte de las situaciones que se van a dar, porque el enemigo no va a estar contento que tú estés oyendo esto, preparándote para ser guerrero. Él quiere tenerte sentado ahí, que no hagas nada. Amén, hermano. Entonces, tuvimos algunas situaciones, ¿verdad? Pero bueno, estamos acostumbrados. Ahora, ¿cómo ministramos nosotros a Dios? Nosotros lo ministramos a través de la alabanza y la adoración, en oración, al conversar con Él, ¿verdad? Por medio de su palabra, de la oración. Y como sacerdotes entramos, ministramos. Allá cuando se ministraba en el tabernáculo, el sacerdote preparaba, era escogido y solo podía entrar él, ¿verdad? Ahora nosotros venimos delante de Dios aquí. Ya no hay ningún velo ni ninguna oposición, solo eres tú y tu vida espiritual y tu santidad que te va a permitir entrar a la presencia de Él para mover y encontrar esos tesoros espirituales que están disponibles para otros. ¿Vas a orar por tu familia? Pues ayuna. Pastor, me voy a meter en un ayuno de 3 días, métete. ¿Cuál va a ser la motivación? Mi familia no quiere llegar a Cristo. Bueno, rompamos ese velo de oposición
ese velo de engaño, ¿verdad? Porque el enemigo, dice la Biblia, que el Dios de este siglo, dice, ha cegado el entendimiento para que no crea la palabra. Pruébelo, hermano. Amén. Ahora, Dios nos ha dado ese deber sacerdotal. Fue otorgado a través de la sangre de Cristo, ¿verdad? La sangre de Cristo nos ha justificado para entrar en el lugar santísimo. Ya no hay un velo, ya no hay una oposición. En el Antiguo Testamento había que hacer un sacrificio. Ya Cristo hizo el sacrificio por nosotros. Amén, hermanos. Entonces entremos con confianza. 1 de Pedro 2:5, ¿verdad? Dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y hermano, tú que a las 5:30 de la mañana estás orando, estás ministrando a Dios. Es un privilegio que no lo tiene cualquiera. Amén. Es importante que lo entiendas. Y ministras a Dios y te pones en la brecha por los demás. Tapas portillos que el enemigo puede usar para entrar. El pueblo de Israel, cuando lo invadieron los babilonios, encontraron por ahí un hueco donde se metieron y rompieron el muro de Jerusalén, que era poderoso, y invadieron y mataron a la gente. Así el enemigo, cualquier espacio que dejemos, puede usarlo para entrar y destruirnos. Amén, hermano. Amén. Gloria al Señor. Ahora, sabemos nosotros que una de las grandes llaves para mantener el crecimiento y avivamiento en una iglesia es la oración y la intercesión. Lo sabemos, pero a veces no nos cae el 20 y no oramos, no ayunamos, no vigilamos, ¿eh? Y sabemos que a través de la oración y la intercesión podemos abrir no solo las ventanas de los cielos, las puertas de los cielos, para que se derrame la lluvia temprana, la lluvia tardía, las bendiciones que Dios quiere traer a nuestras manos. Amén. Entonces, ese ministerio de intercesión es necesario que sea efectivo, que haya respuesta. Ahora, para que sea efectivo es necesario que los pastores y los líderes estén involucrados en la oración, en el ayuno, que demos el ejemplo. Amén, hermanos. Pero también los líderes, los servidores. Amén. Hay varios servidores que yo creo que el Señor los va a quitar de servir, porque no están dando lo que deben de dar. Y Dios lo va a hacer, no nosotros. Dios se va a encargar. Amén, hermanos. Y lo estoy profetizando. Es indispensable que todo el que está sirviendo como líder experimente el poder de la oración mediante una intimidad diaria con el Padre, lo que le va a permitir transferir lo recibido a otros, porque de la bendición que tú recibes le vas a dar a otros. Amén, hermanos. ¿Ok? Vamos a definir lo que es intercesión. La palabra interceder es bakash. Es una palabra hebrea. Y esta palabra se refiere a buscar algo a través de un esfuerzo de petición, a través de una demanda, a través de un clamor, a través de una súplica, donde se involucra la alabanza y la adoración. Y la raíz griega es huperentunjano, un poco difícil de pronunciar, que significa invocar con gran insistencia por alguien o por causa de algo, a favor de o en contra. La intercesión es intensa, a voz fuerte, irascible y en cierto modo impresionante. La intercesión es guerra espiritual. Quiero que hablemos de eso. No vas a ir a la batalla sin tu casco, sin tu rifle, sin tu uniforme de batalla. Yo quiero que los que están en intercesión, tanto los de la madrugada como los
de lunes y viernes, que entiendan esto. Amén. Entendámoslo, hermanos. No es un simple paseo, es ir a la guerra, ir a pelear por aquellos que se han alejado, que se han debilitado, que están en drogas, que están en alcohol, que están en diferentes situaciones, matrimonios que están a punto de deshacerse, riñas, problemas, situaciones. Tú te vas a poner para que Dios nos ayude a eso. Muchos hermanos desanimados, de repente, porque han preferido algunas cosas y se han alejado de otras que deberían de acercarse. Miren, hermanos, el trabajo yo sé que es importante y no quiero ser mal interpretado, pero hay tiempo para todo. Debemos de ser organizados, nada más. El trabajo en Estados Unidos es abrumador, apremiante, compromisos que hay de todo, los pagos de la aseguranza, los pagos de esto, pero Dios quiere también que le demos tiempo a Él y le demos tiempo a la oración. Amén. Así que es un consejo, ¿verdad? Hay 4 propósitos de la intercesión, varios, pero voy a ir mencionando algunos. La intercesión es una colaboración con Dios. Quiero decirte que estás colaborando con Dios cuando tú te metes en intercesión. La intercesión levanta vallado. La intercesión repara brechas. Y con la intercesión pedimos misericordia y perdón. Estamos colaborando con Dios. Estamos levantando un vallado por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestros matrimonios, por la iglesia, por las finanzas. Amén, hermano. Sí. Gloria al Señor. Y estamos cerrando esas brechas que nuestras actitudes o lo que fuere han permitido que se abran. Amén. Amén. Bueno, hablemos un poquito de la intercesión para la colaboración con Dios. La Biblia nos llama colaboradores de Dios. Dice 1 Corintios 3:9. Alguien que me la lea, por favor. Está ahí. Las escrituras enseñan para que los hijos de Dios somos colaboradores de Dios, somos compañeros muy cercanos de trabajo, promotores unidos, obreros y la misma causa, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois la alabanza de Dios, edificado de Dios. Dice 1 Corintios 3:9. Porque nosotros somos, ¿qué? Colaboradores de Dios. Vosotros sois, dice, labranza de Dios, edificio de Dios. Es poderoso. No sé si no le da un aplauso usted al Señor. Quiero que aplaudan, que ya se está durmiendo, algunos ya están durmiéndose. Pero qué importante es que nosotros entendamos que somos importantes para Dios, hermano. Edificio de Dios. ¿No te sientes orgulloso por eso? Dios quiere que seamos sus colaboradores en los planes que Él tiene. Dios nos trajo a Alvarado para edificar una iglesia poderosa, hermano. Pero necesitamos la ayuda de ustedes. Necesitamos meternos en la guerra espiritual por las almas. Dios determinó, que el ser humano fuera la autoridad legal en la tierra y que solo a través suyo las cosas se deben establecer. No hay otra manera. Así lo ha establecido Dios. Él ha dejado el libre albedrío del hombre, lo estudiábamos ayer. Pero necesita que el hombre tome la decisión. Amén, hermano. Amén. La intercesión levanta vallado. Quiero explicar un poco esto. Ezequiel 22:30. Dice la palabra: busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra. ¿Para qué? Para que yo no la destruyese. ¿Y qué dice, hermano? Y no lo hallé. Wow.
Dice el profeta Ezequiel, que Dios buscando gente que empezara a interceder, que levantaron una muralla espiritual de oración, ¿verdad?, a favor de aquellos que iban a perecer, ¿verdad?, que se pusiera en la brecha delante de Dios, pero no, Dios no lo halló. Dios, hermanos, está buscando personas disponibles, pero te voy a decir algo, Dios busca a los ocupados. Si tú estás ocupado, Dios te va a buscar. Así es que prepárate, pero que estés disponible para Él, para interceder en todo momento y lugar, para clamar delante de Él, clamar por su iglesia, clamar por la familia, clamar por los matrimonios, clamar por las necesidades y en general por los planes de Dios. Hay que hacerlo, hermano. Necesitamos orar por la iglesia. Necesitamos hacerlo. La intercesión repara brechas. Ahora, reparar brechas en el mundo espiritual. Vamos a leer Jeremías capítulo 3, versículo del 1 al 7, alguien que lo lea bien, pero claro, para que los demás escuchen y entiendan. A ver. Gloria a Dios. Dicen, si alguno dejare a su mujer y, yéndose esta de él, juntare a otro hombre, volverá a ella, mas no será tal tierra del todo amancillada. Tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová. Alza tus ojos a las alturas y ve a qué lugar no te hayas prostituido junto a los caminos. Te sentabas para ellos como árabe en el desierto, y con tus fornicarios y con tu maldad has contaminado la tierra, porque por esta causa las aguas han sido detenidas y faltó la lluvia tardía, y has detenido frente de ramera y no quisiste tener vergüenza, y a lo menos desde ahora no me llamarás a mí Padre, Padre mío, guiador de mi juventud. Guardará su enojo para siempre, eternamente lo guardará. He aquí que has hablado y hecho cuantas maldades pudiste. Amén. Quizás la referencia bíblica no fue la mejor, pero quiero hablar de lo que pasó en Israel, en Jerusalén, cuando Babilonia fue invadida cuando Israel fue invadida por los babilonios. Aunque Jeremías aquí narra algo, pero quizás la cita no es la mejor, porque el pueblo cayó en pecado precisamente por esto y fue sitiada. Dios permite que algunas cosas te vayan a suceder a ti a consecuencia de tu desobediencia. ¿Y qué pasó en Jerusalén? Lo sitió Babilonia, y Dios pudo haber derrotado a Babilonia, pero había una brecha abierta por el pecado. Y eso pasa en las iglesias. A veces estamos intercediendo, pero hay pecado en la iglesia, hermano. Hermanos que no se han casado bien, que están viviendo en fornicación, no están casados de acuerdo a lo que Dios establece. Y eso es pecado, hermano. Y están viviendo en fornicación, porque están juntos. Y a veces nosotros los pastores hasta lo permitimos. Y eso es pecado. Y hay otros tantos pecados. Amén. Quiero que entendamos esto. Y usted dice, no, pues sí, pero no. Y acá en Jerusalén había tanta maldad y tanta situación. Entonces Dios permitió el sitio de Jerusalén. Y una de las brechas del muro de la ciudad era precisamente un descuido, ¿verdad? Y por ahí entró el ejército de los babilonios, ¿verdad?, que tomó la ciudad. Y empezaron a matar gente, niños, mujeres, y hasta los hijos de los reyes, del rey, ¿verdad?, los mataron y al rey le sacaron los ojos. Es un evento difícil, histórico, de dolor. Y Jeremías lo habla de esa manera, ¿verdad?
porque había apostasía de Dios. ¿Y qué es la apostasía? Negar a Dios, hermano. Volverse a los ídolos. Y había idolatría, y había hechicería, y había maldad. Y eso permitió que Dios no protegiera la ciudad. Tenemos que revisarnos nosotros como iglesia en nuestra vida. ¿Cómo andamos espiritualmente? ¿Ven, hermanos? Amén. Y para eso los intercesores. Porque Dios va a usar los intercesores para detectar también el pecado. Y hay que declararlo con mucho tino, con mucha discreción, ¿verdad? No va a empezar usted a señalar a todo mundo, no. Por eso los intercesores tienen una cabeza. Y esa cabeza tiene que venir con el pastor y comentarme qué es lo que está sucediendo. Y a veces van a suceder cuestiones que aunque la gente no le guste, pero así tiene que actuarse. Y va a haber juicio de parte de Dios. Por eso es importante lo que estoy enseñando. ¿Amén, hermanos? Por eso el intercesor debe cuidarse. Y por eso a veces hay gente que quiere entrar, pero nosotros les decimos, espérese, hermano. No puede venir alguien a interceder que esté unido en unión libre. No lo vamos a dejar. Y si hay alguien, hay que revisar para que eso no se dé. Amén, hermanos. ¿Están entendiendo esto? Bueno, pues, gloria al Señor. Dice Isaías 58:12. Gloria al Señor. Isaías 58:12. El vallado levantado puede sucumbir ante el sitio o ataque del enemigo si la intercesión permite brechas y no repara las aberturas de los muros caídos. La oración intercesora es poderosa en mantener las tapias fuertes, infranqueables, libres de rendijas espirituales y sobre los cuales Satanás y sus demonios pueden sorprendernos e infiltrarnos. Amén, hermano. Está duro, pero así es. Con la intercesión pedimos misericordia y pedimos perdón. Amén. Isaías 55, 6, 7. Con esto ya voy a ir terminando. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Pónganse de pie, hermanos amados. Y hay algo más, pero pues el tiempo se agotó. Todavía tengo temas como los requisitos para ser un intercesor y hay otros tantos. Te animo a que inviertas en el manual, va a costar $15 para que lo tengas. Amén. La pastora después va a estar dándole a cada intercesor su manual, ¿verdad? En su momento, cuando sea oportuno, para que tú tengas tú y ya lo vamos a ir incorporando, ¿verdad? A los hermanos, a los tiempos de oración y vamos a usar ese material. Amén. Amén. Bueno. Bendito Padre Celestial, te damos gracias infinitas por habernos traído aquí, por permitir aprender cada día más y más, cada enseñanza, Señor. Bendecimos al pastor Antonio por todo el trabajo que él hizo para poner todo junto, todas estas enseñanzas. Lo bendecimos esta noche, declaramos, Señor Padre, una lluvia de bendición, de salud, de bienestar, que todo lo que ha invertido él para desarrollar los manuales, que nosotros podamos dar honor y seguir las instrucciones que él quiere que hagamos. No tanto nuestro deseo, sino lo que él está tratando de hacer con la iglesia. Amén. Y que nosotros seamos dóciles para enseñar, que cuando yo les pida algo, que ustedes no me juzguen a mí, sino que piensen que yo estoy dirigida por mi pastor, que es el pastor Antonio también. Amén. Y tengo que obedecerle a él, lo que él está tratando de hacer con los intercesores, con la iglesia,
en el nombre de Jesús. Bendice a cada hermano que pudo venir a hoy. Ayúdalos, bendícelos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bendiciones, mis amados.